Hola y bienvenidos. Este es el video número 194. Pues pasamos por un largo camino hablando sobre Juan 3:16 y ahora vamos a seguir adelante al séptimo punto en los 7 que yo estaba hablando sobre cómo la iglesia moderna menosprecia la palabra de Dios. Pero antes de empezar el punto número 7, quiero solamente hacer un resumen de todo lo que hemos visto sobre, bueno, yo no sé cuánto tiempo, tal vez 1 año y medio, 2 años. Y va a ser un resumen rápido, pero quiero recordarles cómo hemos llegado a este punto en el estudio. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a ver a dónde pues alcanzamos el día de hoy. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por haber dado a nosotros la oportunidad de pasar por todo este estudio sobre estas palabras tan importantes en tu palabra, que estos que fueron inspirados por el Espíritu Santo escribieron para nosotros hoy en día. Gracias por los recursos que nos ayudan a entender y ver estas cosas en su contexto y entender lo que los autores estaban intentando a comunicar en su día y ver cómo nos aplica hoy en día. Padre, ayúdanos en todas maneras en la vida cristiana mientras que caminamos en este camino estrecho. Sabemos que debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación, trabajando día tras día a matar el yo y cargar nuestra cruz para perfeccionar la salvación, como hemos visto en los versículos en unos videos anteriores, y pues caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Y Padre, sabemos que vas a llevar a cabo la obra que iniciaste en nosotros, entonces no tengo ninguna duda que vas a hacer esta obra en tus hijos de perfeccionarlos, Padre, y preparar sus hijos para el día del Señor. Entendemos, Padre, que todavía vivimos en la carne, que hay muchas cosas que lograr en este caminar y vencer en este caminar en el camino estrecho. Entendemos que la tarea es grande y como Pablo dijo que no es que había alcanzado, entendemos esto, pero debemos extendernos hacia la meta. Y Padre, con tu Espíritu lo vamos a hacer y te damos gracias. Padre, te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Hemos pasado mucho tiempo estudiando lo de cosmos y su significado en Juan 3:16, pero quiero recordarles de dónde venimos en este camino a la madurez en Cristo. Como dije, hemos visto muchas cosas sobre los últimos 2 años. Empezamos por ver que hay 2 maneras de ver las escrituras, de una manera intelectual, carnal, y no espiritual, como miramos en 1 Corintios 2:14. Y por eso que hay muchos pastores y como resultado muchas congregaciones menospreciando el Shem Jehová, es decir, menospreciando la palabra de Jehová, como miramos en Malaquías capítulo 1, el versículo 6. Estudiamos profundamente el libro de Deuteronomio y mostramos que la circuncisión en la carne no vale para nada. Este fue el punto que Dios hizo en el libro de Deuteronomio, en que la circuncisión del corazón y el bautismo del Espíritu Santo son las únicas razones por las cuales vamos a buscar la luz y arrepentirnos, hacer la voluntad de Dios y empezar a poner en práctica su ley. Vamos a Deuteronomio 10:16 para ver esto. Deuteronomio 10,
16, y aquí Dios habla de la circuncisión en el corazón. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, no endurezcáis más vuestra cerviz. Y entonces, ¿creemos que es posible que el hombre puede circuncidar su propio corazón? Vamos a Deuteronomio 30, versículo 6. Dice, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, no hay ninguna cuestión, no hay ninguna duda que el único que puede circuncidar el corazón es Dios, y lo va a hacer en sus hijos. Es una promesa. Ya lo hemos visto en Ezequiel 36, también en Jeremías habla de esto. Pablo habla de lo mismo en Romanos 2 y en otros escritos, otras cartas que él escribió. Entonces, sin duda, la circuncisión que necesitamos en nuestro corazón es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. También miramos que la mayor parte de las 12 tribus no eran capaces de cumplir con los mandamientos porque no tenían esta circuncisión. Habían muchos que sí, pero muchos que no. Como hemos visto, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 10, Pablo habla del hecho de que habían muchos que no agradaron a Dios y que Dios los mató en el desierto. Vamos a Juan 12:40 para ver unos ejemplos de esto. Juan 12 y el versículo 40, aquí Juan escribiendo, y dijo, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entendían con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y entonces miramos aquí que Dios, por la incredulidad de la gente, y porque andaban incrédulos, es porque Dios no había circuncidado su corazón, no los arrastró a la fe. Y entonces dice que cegó sus ojos, endureció su corazón, con el propósito de no poder ver, ni entender en el corazón, ni convertirse, ni ser sanados por Jehová. Vamos a 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios, capítulo 3, el versículo 14. Aquí nos dice, pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Entonces, hasta la primera época se quedaron así. Entonces, con sus corazones como de piedra y no podían entender. Vamos a Romanos 11, versículo 8. Romanos 11, 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces miramos que la mayor parte de las 12 tribus se quedaron ciegos, se quedaron lejos de la verdad y como dice aquí, ojos que no ven, oídos que no oigan. Y entonces se quedaron completamente en la oscuridad en cuanto al plan de Jehová. Y entonces podemos ver que otra vez, que no tiene que ver con libre albedrío, sino que los propósitos y la voluntad de Jehová. Y quiero mencionar algo porque este también es importante. Cuando llegamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, Dios dice lo mismo acerca de la gente de este mundo. Dice en el versículo
10, con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Recuerdan, en Juan 3:16 tenemos paz o pisteón, o pisteón, los creyentes. Aquí tenemos los que perecen. Y entonces es otro grupo, como miramos en Apocalipsis 17:8. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios no lo depositó en ellos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron, otra vez, el grupo de los no creyentes a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Y entonces miramos que igual como la mayor parte de Israel, así es la mayor parte de los gentiles. Dios dijo en su palabra que va a salvar un remanente, no más. Y entonces cuando Dios, miramos también en Deuteronomio, que cuando Dios dijo que lo hará o lo haré, que Él no estaba dando, una opción, sino diciéndoles que debido a sus corazones incircuncisos, estaban ordenados a rebelarse y perderse y sufrir las consecuencias de su rebelión y su pecado. Entonces, cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento que iba a hacer una u otra cosa, no fue una amenaza. Él estaba proclamando una verdad que iba a pasar en sus vidas. Vamos a Deuteronomio 4, 25 al 29. Deuteronomio 4, los versículos 25 al 29. Y aquí nos dice: cuando hubiereis engendrado hijos y nietos, y hubiereis envejecido en la tierra, y os corrompiereis. Notan, Dios está proclamando que van a corromperse porque conoce sus corazones. Recuerden, Jeremías 17, el versículo 10, dice que Él conoce el corazón. Y entonces ellos fueron ordenados a corromperse. Hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Entonces hay testigos. Recuerden, solamente se puede traer juicio contra alguien cuando hay testigos, 2 o 3 testigos. Aquí tenemos 2, al cielo y la tierra, que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. ¿Quieren hablar de demonios? Estos son los demonios. Son esculturas que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden hablar. Todo lo que dicen ni comen, ni huelen. 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahora, con esto en nuestra mente, quiero brincar otra vez a Deuteronomio 30, versículo 6. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y entonces, amarle a Dios con todo el corazón y con todo el alma es imposible sin la circuncisión. Es lo que estamos mirando declarado aquí en Deuteronomio. Entonces,
Hablamos también sobre el hecho de que por su duro corazón, Israel no percibía la mano de su Dios en sus vidas. Por muchos años, y como Pablo dijo, hasta el día de hoy, no percibieron esto. Vamos a Malaquías 1:2. Malaquías capítulo 1, el versículo 2. Aquí nos dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ellos no percibieron la mano de Dios sobre ellos por todo ese tiempo. Desde el tiempo de Moisés y cuando salieron del desierto en los 1400 antes de Cristo, hasta ahora en Malaquías, unos 400 años antes de Cristo, por estos 1000 años, no por ver su mano, por ver todas sus obras entre ellos, todavía le hicieron la pregunta: ¿en qué nos amaste? Y entonces no percibieron porque sus corazones eran como piedras. Y es aquí donde miramos que Jehová aborrece a Esaú, dándonos un ejemplo del hecho de que Jehová no ama a todo el mundo, es decir, a cada individuo. Porque si hay uno que él no ama, no se puede decir que Dios ama al mundo como a cada individuo. Y miramos que aquí aborreció a Esaú por completo. Y entonces miramos todo esto sobre los últimos meses, semanas, meses y año. Entonces también es donde miramos el hecho de que a pesar de haber recibido toda la ley de Jehová y los escritos de Moisés, el Torah, que el pueblo Israel menospreciaba el Shem Jehová, su nombre, su autoridad, y ellos dijeron, como miramos en 1 Samuel 8:5, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Obviamente no entendían, se quedaron ciegos, como ya acabamos de ver. Y entonces miramos todo esto en los últimos videos, y si desean pueden volver a número 60, yo creo, es donde empezamos, y estudiarlos de nuevo y ver que en Deuteronomio, que no habla de una opción de escoger hoy entre bueno y malo. No tenían la capacidad de escoger bueno. Siempre iban hacia lo malo a causa de sus corazones. Esta es la razón que Dios dijo que solamente Él puede circuncidar el corazón. Y entonces, de allí empezamos a hablar sobre cómo la iglesia moderna, al igual al pueblo Israel, está menospreciando el nombre de Jehová, y lo miramos sobre 6 puntos hasta ahora, y vamos a ver el 7º punto, en los cuales nombré unas de las áreas que la iglesia moderna se está fallando en guardar la palabra de Dios sin cambio. Deseo volver otra vez a Deuteronomio 4, los versículos 2 y 9, porque Dios dice claramente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, miramos aquí claramente el mandamiento de no añadir, ni quitar, ni disminuir la palabra de Jehová. Y hablamos sobre esto. Fe más cualquier cosa es obras, y como la iglesia está aumentando o añadiendo a la palabra de Dios. Hemos visto varias veces que por declarar que Dios ama a todo el mundo han cambiado la palabra de Dios, que decir que uno tiene que bautizarse en agua y orar una oración de fe. Hay muchas cosas que la iglesia ha cambiado.
Y aquí dice que no debe de cambiar nada, que debe de guardar los mandamientos de nuestro Dios que yo os ordeno. Vamos a brincar a 1 de Juan 5:3 porque encontramos lo mismo aquí en el Nuevo Testamento. Dice, porque este es el ágape de Dios, que guardemos, y hemos visto la palabra estereo, quiere decir sin cambio, guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y entonces, si andamos cambiando la palabra de Dios para quedarse bien en nuestra ideología, nuestra forma de ver a Dios, en nuestra cultura, sea lo que sea, somos culpables de disminuir o añadir a su palabra. Y entonces culpables y merecemos las consecuencias de esto también. Entonces, este nos lleva hasta el día de hoy, y ahora quiero hablar sobre los 6 puntos que ya hemos visto sobre estos últimos meses. Punto número 1. La iglesia menosprecia el Shem Jehová porque el cristianismo no entiende la aplicación del total de las escrituras a la vida del cristiano moderno. Hablamos sobre el Antiguo Testamento y como muchos han borrado como si no existía el Antiguo Testamento, y brincan a unos versículos en el Nuevo Testamento para formar nuevas doctrinas, y por eso la iglesia está menospreciando y está perdida hoy en día. Punto número 2. La iglesia menosprecia el Shem Jehová por negar la existencia de un Israel espiritual, y por eso no entiende el lenguaje del antiguo pacto y el nuevo pacto. Recuerden, Dios dijo, los que no eran mi pueblo van a ser mi pueblo, hablando de los gentiles. Entonces, si vamos a ser su pueblo, ¿cómo se llama su pueblo? Es Israel. Y si no es Israel literal, tiene que ser Israel espiritual. ¿Y por qué espiritual? Porque todo lo que Dios está haciendo en su gente es espiritual. Este es algo que el nuevo pacto declara, que Dios dijo en Malaquías. Hablaba de la circuncisión del corazón, de poner un nuevo espíritu en nosotros, de depositar su espíritu en nosotros. Jeremías repite lo mismo, y entonces todo es espiritual. Cristo es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Su sangre nosotros somos bautizados en su sangre, limpiados por su sangre, como nos dice en Apocalipsis, y también en Tito, en la carta que Pablo escribió a Tito, nos habla de esto. Y entonces miramos y también que nosotros, los judíos no son los que fueron circuncidados en la carne, sino en el corazón. Entonces, somos judíos espirituales. Somos hijos de Dios por adopción. Somos hermanos menores de Cristo. Él es el primogénito de muchos hermanos, como dicen las Escrituras. Él es de la tribu de Judá. Entonces nosotros también, espiritualmente de Judá. Entonces somos Israel espiritual. Y la iglesia moderna niega que existe un Israel espiritual. La mayoría. Y entonces por eso está menospreciando el Shem Jehová. Número 3. La iglesia moderna menosprecia el Shem Jehová por ver la palabra gracia como una licencia a seguir en la inmadurez o en el vivir a su gusto, olvidando que son esclavos comprados por un precio. Ya no son de ellos mismos, sino tienen un dueño. Entonces, vivir según las culturas, vivir según lo que nos da la gana, y no ver y comparar nuestras vidas con la palabra de Dios, con Cristo,
para ver dónde estamos fallando, dónde estamos saliendo del camino estrecho. Por eso estamos menospreciando, la iglesia está menospreciando el Shem Jehová. Gracia es una palabra que requiere una respuesta a lo que hemos recibido. Dios nos mostró gracia, es favor inmerecido, y entonces la respuesta es andar en obediencia. Número 4. La iglesia moderna menosprecia el Shem Jehová por negar sana doctrina. Hemos hablado mucho sobre este asunto. Número 5. La iglesia moderna está menospreciando el Shem Jehová por añadir a su palabra. Hemos platicado mucho sobre esto también. Lo que llega a mi mente es cuando hablamos sobre fe más cualquier cosa. Hablamos sobre bautismo en agua, sobre lenguas, sobre una oración de fe. Cualquier cosa que añadimos a la palabra de Dios nos hace como los fariseos, y sabemos lo que Cristo pensó de los fariseos. Muy bien. Y el último punto que acabamos de terminar, número 6, la iglesia moderna menosprecia el Shem Jehová por mal interpretar las palabras del Señor. Por eso estudiamos mucho la palabra cosmos, porque la iglesia está mal interpretando estas cosas porque no vuelve al idioma original, no está mirando las cosas en su contexto, no está estudiando la gramática, leyendo otros comentarios, buscando estos eruditos del griego, del hebreo, para ver y leer escritos de esos tiempos, de la primera época o antes, escritos que existen hoy en día, que se puede leer y ver qué es lo que pensaron ellos. Y entonces está mal interpretando las palabras del Señor. Y entonces, ahora vamos a llegar al séptimo punto. Y el séptimo punto es esto: la iglesia moderna menosprecia el Shem Jehová por quitar de su palabra. Como ya hemos visto en Deuteronomios 4:2, dice lo mismo en 13:18, Josué 1:7, Proverbios 30, versículo 6, el Señor lo dijo en Mateo 28:20, y lo famoso que probablemente todos lo sabemos de memoria, Apocalipsis 22:18 al 19. Y entonces todos estos versículos hablan de guardar la palabra de Dios tal como es, no añadir ni disminuir ni quitar de su palabra, pero guardar su palabra, tereo, guardarlo sin cambio. Por eso es tan importante de estudiar y ver todo en su contexto, hacer todos los estudios posibles, buscar gente que están haciendo esto. Porque es fácil encontrar pastores que pues empiezan con una historia muy bonita, muy suave, que son buenos oradores, que hablan el español mejor que yo, que dicen muchas cosas muy bonitas, pero al fin del día no somos más maduros por lo que han dicho en sus sermones. Escuchamos unas cosas bonitas y salimos sintiéndonos bien, pero la verdad no sabemos más de la palabra de Dios de cuando entramos el primer día en la congregación. Y este es un crimen. Están robando de la gente, están engañando a la gente. Por eso hacemos tanto estudio. Entonces, en el próximo video vamos a empezar a hacer un clavado en el séptimo punto y ver cómo la iglesia está quitando de la palabra de Jehová. Bueno, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.